el objetivo de las jornadas divulgativas sobre riesgos meteorológicos del que nos vienes a hablar hoy, que se van a celebrar a partir de mañana en La Laguna y que vienes bien acompañado. Sí, hoy tenemos con nosotros a Víctor Melo López, que es miembro de la Asociación Volcanes de Canarias y del equipo organizador de estas jornadas, que junto con el Ayuntamiento de La Laguna pues están haciendo ese proyecto La Laguna Naturalmente Segura, que ya ha avanzado, que ya hace unas semanas tuvo unas sesiones bastante interesantes a las que pude acudir, al menos parcialmente, sobre riesgos geológicos, y afrontan esta semana algo que quizás, bueno, nos toca más habitualmente o más de cerca, que son los riesgos meteorológicos. Víctor, por supuesto, un placer tenerte ahí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes siempre por estar pendientes de nuestras actividades y a la Radio Canaria, que también con Tomás, que le mandamos un abrazo. Llevamos un tiempito también colaborando. Estamos dentro de este proyecto, no sé si vamos a dar una pequeña pincelada sobre lo que es el proyecto y luego entramos en materia, en los temas que van a abordar ustedes de mañana al próximo viernes. En este caso creo que es en el convento, antiguo convento Santo Domingo, donde serán las jornadas. Pero bueno, esto de la Laguna Naturalmente Segura, ¿de dónde nace este proyecto? ¿Cómo es el germen? Bueno, llevamos tiempo haciendo actividades en la laguna de manera periódica, ¿no? Entonces le propusimos al actual equipo de gobierno que, ¿por qué no hacer un convenio de colaboración y ser pioneros, que sepamos en España, en preparar una población de manera global para enfrentarse a la emergencia? Entonces el ayuntamiento se mostró interesado y se sumó a este proyecto, nos está apoyando para llevarlo a cabo. Entonces digamos que el objetivo es un proyecto global, o sea, no solamente ayudar a la población a que comprenda los fenómenos naturales a los que se puede ver expuesta la laguna en este caso, sino también formar a intervinientes y a responsables de gestión de la emergencia, y también un asesoramiento quizá más técnico que no se ve tanto, pero bueno, en cuanto a planes de emergencia, cómo mejorar el PEMU de la laguna y hacer una serie de propuestas para que la emergencia esté mejor gestionada y siempre en colaboración con expertos de primer orden, que son los que participan en estas jornadas, ¿no? Como bien decía Ángel, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de fenómenos meteorológicos adversos, eso que la gente que se dedica al mundo de la emergencia llama FMA, tan simbólicamente. Pero bueno, ¿de qué materias y con quién vamos a contar esta semana? Bueno, pues hemos seleccionado con mucho cariño y mucho esfuerzo también, porque están súper liados siempre, obviamente, a personajes que consideramos que son referentes en la información meteorológica en este caso, ¿no? Comenzamos mañana con Martín Barreiro, que lo conocerán todos porque habitualmente presenta El Tiempo en Televisión Española. Martín ha hecho un esfuerzo para venirse desde Madrid para compartir con nosotros. Él nos va a enseñar a entender los fenómenos que a nivel meteorológico pueden manifestarse en Tenerife y en el entorno de la laguna expresamente. Luego participaré yo con temas de comunicación para ayudar a las personas a saber dónde buscar información de calidad, y bueno, y eso también consideramos que encontrar la fuente oficial en situaciones de emergencia es algo importante, entonces daremos algunas pinceladas. Y luego tendremos a personas de la EMET, que son los responsables de la vigilancia del fenómeno. Como todos sabemos, vendrá desde Gran Canaria Cristo Alejo, y él va a ayudar a entender cómo funciona la EMET, cómo trabaja, qué productos nos ofrecen, y todo eso para también ayudar a comprender esa información que ellos generan y que se interprete de la mejor manera, ¿no? Que a veces, pues bueno, se mezclan demasiadas cosas. Y después también queremos contar con la responsable de emergencias del Gobierno de Canarias, con Montse Román, que ya ha colaborado en las jornadas anteriores, para que ella nos explique qué plan tienen las autoridades, en el caso de Canarias, para ayudar a proteger a la población en situaciones de fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Solamente un apunte, digamos, casi de utilidad. Todavía la gente se puede apuntar a las jornadas, está cubierto el cupo porque empiezan mañana. Si no correcto, pero vamos a hacer un esfuerzo y vamos a dar un plazo hasta mañana por la mañana para apuntarse. Comienzan a las 5 de la tarde, entonces hasta mañana mediodía hay margen para los que se estén enterando ahora y se pueden apuntar, y a nosotros cuanto más personas hay en la sala mejor, porque nuestra intención es eso, ampliarlo lo máximo posible, que tengan repercusión. Así que invitados están. Y el último ponente que me quedaba es José Manuel Marrero, que es de la Universidad de La Laguna, y desde su formación de geografía pues queremos que ayude a entender cómo se manifiesta en el territorio el fenómeno, en este caso meteorológico, ¿no? Porque no es igual que llueva en un lugar perdido que llueva en medio de una ciudad como La Laguna. Entonces con él queremos ayudar a comprender cómo se manifiesta el fenómeno a nivel geográfico, ¿no? Y los efectos que tiene pues en la población, infraestructuras y demás. Bueno, ya mencionábamos antes, Víctor, algunos de los fenómenos meteorológicos a los que estamos expuestos aquí en Canarias. ¿Hay alguno quizá deberíamos estar más atentos que otros? Hombre, la verdad es que todos aquellos fenómenos que afecten a la dinámica diaria, pues hay que tenerlos en consideración, ¿no? Quizás los más impactantes, pues a lo mejor son las lluvias intensas, los vientos fuertes que pueden afectar infraestructura, poner en peligro a personas. Entonces el oleaje también, que desgraciadamente en Canarias es quizás el principal problema a nivel de víctimas mortales, ¿no? Los ahogamientos, que son
demasiado frecuentes en nuestras costas, ¿no? Pues también el oleaje, en este caso, va a ser una prioridad a los temporales de mar y que la gente comprenda las dificultades que genera verte en una situación de costa con un oleaje, ¿no? Y que comprendan y respeten el medio de la costa cuando hay un oleaje intenso, claro. Cuando hablan de que van a circunscribir, digamos, parte de este debate de las jornadas en el municipio de La Laguna, a mí se me ocurre, hombre, como, digamos, como prueba, es un municipio absolutamente complejo que tiene desde Montes de Laurisilva, tiene Anaga y llega hasta la costa abrupta de Bajamar, Punta del Hidalgo, Valleguerra, Tejina. ¿Van a poder tocar la complejidad o van a poder acercarse a los riesgos que los fenómenos meteorológicos adversos, ¿de qué estamos hablando? De viento, o fuertes vientos en este caso, de lluvias, pues depende del carácter de la torrencialidad de las lluvias, de incluso, como tú bien decías, del estado del mar. Son muchas cosas a las que hay que atender. No sé si en 4 días les va a dar tiempo para dibujar o trazar las líneas maestras de, entre comillas, a qué se enfrenta la laguna con este tipo de fenómenos y qué caminos existen o cuáles hay que tomar. Hombre, la laguna, como tú bien has dicho por su geografía, es un verdadero laboratorio, ¿no? Porque una de las cosas que queremos hacer comprender es que predecir un fenómeno meteorológico es muy complejo y cuando hay orografía de por medio todavía más. Entonces ha sucedido muchas veces que dan alertas, que se suspenden las clases y demás y la gente se queja, oye, que en mi pueblo está haciendo sol, pero en el pueblo al lado está diluviando, ¿no? Entonces la laguna, por su orografía, pues tiene barrancos, tiene zonas de costa, tiene zonas afectadas por el oleaje continuamente y tiene también grandes áreas urbanas, ¿no? Entonces creemos que es un buen lugar para testear y para pilotar este proyecto y ayudar a que las personas comprendan que muchas veces los meteorólogos es que no quieren hacernos la faena, sino simplemente ellos hacen su pronóstico, pero después el relieve juega su papel en el fenómeno meteorológico y pueden suceder pues eso. Claro, esa es la diferencia entre una predicción y la ciencia pura y dura cierta, ¿no? Digamos que va por ahí. Al final uno lleva trabajando en seguridad de emergencias pues casi, en mi caso, casi 18 años, ¿no? Comunicando situaciones de seguridad de emergencias, equivocándome muchísimas veces, acertando otras, pero es verdad que ahora hay un fenómeno que yo no sé qué opinión tienes, ya casi te lo diré a título personal, que es qué es lo que hacemos, porque a lo mejor tenemos a veces a la población sobreexcitada con la comunicación previa a una emergencia o una posibilidad de que un fenómeno meteorológico adverso genere algún tipo de catástrofe o haya que tenerlo en cuenta. Desde hace algunos años se están avisando las prealertas, que es algo relativamente nuevo, que yo supongo que a la ciudadanía en general pues le dará igual, pero sí es verdad que al final pasamos muchos escalones hasta que lleguemos a la alerta y a las recomendaciones puras y duras que tenemos que tener en el momento previo y en el momento en el que se materializa la emergencia. ¿Qué opinas de eso? ¿Los tenemos sobrealarmados en ocasiones y quizás también los periodistas a veces tenemos que reflexionar sobre eso? Creemos que es una responsabilidad de todo el mundo, es decir, la propia administración a veces debería plantearse si es conveniente o no que el plan de emergencia concreto emita esas prealertas, ¿no? Porque a lo mejor en vez de ayudar a la gente a situarse, lo que hace es que el efecto del cuento del lobo, ¿no? Que bueno, echan tantas alertas y tantas prealertas que al final a mí no me interesan, ¿no? Entonces hay que un poco también pensar en la información útil que le llega a la ciudadanía en último término. O sea, realmente les es necesario, les es útil a un ciudadano de a pie saber si estamos en alerta, en prealerta o alerta máxima o los diferentes niveles que tienen, ¿no? También en estas jornadas lo bueno de tener a la administración responsable de la emergencia es que se generan debates interesantes y ellos nos han reconocido que determinados planes de emergencia están en revisión, precisamente por eso, porque se dan cuenta que son muy rígidos, son demasiado tediosos, difíciles de poner en marcha y al final el ciudadano pues llega y dice, pero es que yo no tengo la información útil para saber cómo actuar ante este fenómeno, ¿no? Entonces estas jornadas yo creo que están sirviendo de intercambio entre la población y las autoridades responsables de la emergencia para que todos esos detalles se vayan puliendo y se mejore, porque al fin y al cabo es una responsabilidad de todos, es muy fácil quejarse, es que la EMET no hace precisos los pronósticos o se equivoca demasiado, pero tienes que escuchar al meteorólogo también para saber cuáles son sus capacidades a día de hoy y qué te ofrece la meteorología y hasta dónde puede dar un pronóstico lo más exacto posible, ¿no? Entonces manejar la incertidumbre cuando se hace un pronóstico meteorológico es importante, ¿no? Porque te da unos porcentajes y dice, bueno, tienes hasta 70% de que el fenómeno pase, pero tienes luego un 30% de que el fenómeno no pase. Y eso hay que entenderlo. Y entonces hay que ayudar digamos, a educar a la ciudadanía, a entender el fenómeno, a saber cómo trabajan los científicos y sobre todo que las autoridades también tienen que comprender que la información, la que debe llegar al ciudadano es la que sea útil, la que no la técnica, mejor reservarla para otros ámbitos. Hay que estar preparado. No sé
cómo hemos ido avanzando en los últimos años, 10, 15 años, desde la riada del 31M, desde esos temporales que tuvimos, desde el Delta, por ejemplo. No sé cómo hemos ido avanzando y progresando en este sentido. Hombre, la verdad es que si miramos atrás hay cosas que se han mejorado y cosas que se siguen repitiendo. Entonces las infraestructuras de nuestras ciudades, cada vez queremos ciudades más cómodas, que el coche llegue hasta el último lugar, queremos poner asfalto por todas partes y luego nos olvidamos que esa comodidad tiene un precio. Es decir, cuando cae agua, el agua cuando no tiene dónde infiltrarse, pues lo que hace es correr, ¿no? Y entonces nuestras ciudades, pues quizás a nivel de planificación urbanística, yo creo que sigue siendo la deuda pendiente. No se está mejorando mucho a nivel de comunicación, se está entrenando cada vez más a la población, hay muchos recursos donde informarse, pero claro, quizás la planificación urbanística yo creo que a día de hoy es la asignatura pendiente, ¿no? Claro, y vemos también como quizás algunos municipios intentan recuperar cómo era antes el municipio. Por ejemplo, en La Laguna vemos que se intenta recuperar esa zona del antiguo humedal para evitar inundaciones. Sí, todo lo que sea pensar en ayudar a que la naturaleza se manifieste de la mejor manera, creemos que son decisiones interesantes, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que aprendemos en estas jornadas es que el ser humano ante la naturaleza lo único que puede hacer es apartarse para que la naturaleza se manifieste, ya sea con un volcán, ya sea con una riada, ya sea con vientos fuertes, porque es que no podemos olvidar que la naturaleza a nuestro lado seguimos siendo insignificantes a pesar de que el ser humano a veces se crea, este es mi territorio, no quiero que nadie me lo destruya, no quiero que nadie me haga nada, ¿no? Pero vivimos en un espacio natural y la naturaleza y sus fenómenos se van a seguir manifestando. Y con el cambio climático yo no sé a qué nos enfrentamos. Quizás que llueva lo mismo, pero concentrado en muy poquito tiempo y eso pues significa pues lluvias torrenciales, por ejemplo. Fenómenos que con el cambio climático se pueden acentuar y agudizar en este caso. Sí, los fenómenos extremos prácticamente el 90% de los científicos ya están diciendo que van a ser frecuentes y lo estamos viendo cada día. O sea, la Dana de Valencia recientemente, otra vez hace pocos días grandes precipitaciones en la zona del Mediterráneo y Canarias no va a estar exenta. Canarias también nos va a tocar la lotería. Ya de hecho hay precedentes recientes de huracanes pululando por la zona de Canarias, tormentas tropicales, que las hemos ido esquivando casi por providencia divina, ¿no? Pero son fenómenos a los que vamos a tener que enfrentar y las jornadas en parte buscan también eso, dar continuidad y que el ciudadano tome conciencia de que hace falta estar preparado. Hablas, Víctor, de esa conciencia, quizás, y por ahí va la pregunta, no somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que al final creemos que estamos a salvo de todo hasta que nos pasa algo y esa vulnerabilidad va perfectamente encajada con lo que denominamos la gente que sí que a las emergencias el riesgo, ¿no? Cómo aumenta y cómo no, dependiendo pues de, como tú bien has dicho, de las situaciones, de dónde construimos, de dónde están nuestras infraestructuras, de dónde están nuestros centros de control de suministro eléctrico. O sea, eso quizás ahí, eso no lo repensamos en su momento y no sé si esto es susceptible de cambiar o aprenderemos como muchas veces a golpes, ¿no? Sí, el ser humano tiene un problema que es su memoria a corto plazo, que rápidamente se olvida de las cosas. De hecho, estos días preparando las jornadas veíamos el 31 de marzo, que fue una riada espectacular, que tristemente costó víctimas, hasta 8 víctimas. Tenemos el Delta también reciente y parece que rápidamente nos olvidamos y como que eso no va con nosotros. Sin embargo, habría que tenerlo sobre la mesa cada año, que todos los gobiernos que entran, independientemente del color que sean, tienen que tener claro que la gestión de un fenómeno natural es cosa de todos. Hay que dejar a un lado las banderas políticas y decir, bueno, tenemos un problema que se repite cada cierto tiempo y te tocará a ti o me tocará a mí, pero cuando os toque gobernar tenemos que enfrentarnos a los embates de la naturaleza y preparar la población. Entonces todas esas cosas hay que unificar los saberes académicos, en este caso de geografía, de entender el territorio, los científicos, la población, los medios de comunicación, educando. O sea, es responsabilidad de todos, las escuelas, por supuesto, o sea que tenemos que seguir trabajando conjuntamente. Si tuviéramos que hablar de eso que denominamos autoprotección, que es una cosa que siempre lo repetimos en esta sección, que tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer por nuestra propia seguridad, quizás en eso ¿cómo valoras que estamos en Canarias? Bueno, en este caso estamos hablando circunscribiéndolo a Tenerife, a La Laguna, a lo que quizás van dedicadas a estas jornadas, pero en términos generales somos conscientes de que nosotros somos los responsables muchas veces de nuestra propia seguridad, o siempre esperamos a que venga alguien a decirnos qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer,
y que nos ayuden cuando tengamos el agua al cuello y perdón Claro. por la expresión. Digamos que tenemos dos corrientes un poco contradictorias, ¿no? El ciudadano pasivo, que espera que papá, administración, me diga lo que tengo que hacer y no me preocupo de nada, ¿no? Y afortunadamente están creciendo cada vez más las personas que se dan cuenta de la importancia de tener un plan de emergencia familiar, pero para cualquier fenómeno, o sea, que es importante saber en casa, pues bueno... Para un apagón, que lo Exacto. tenemos reciente en la memoria, ¿no? ¿Cómo corto la luz? ¿Cómo corto el gas? ¿Dónde puedo buscar alternativas si se me va la corriente o si no me puedo comunicar con mi hijo o con mi hija a través del móvil porque caen las redes? Entonces, todos esos planes familiares son responsabilidad de cada familia porque tú sabes cómo está tu casa, tú sabes cuál es tu entorno y todo eso cada familia tiene que irlo preparando. O sea, el plan de emergencia familiar es responsabilidad de todos, que no quita que luego demandemos a las autoridades, a las diferentes instituciones que se hagan planes de formación a gran escala, pero a nivel familiar tenemos que empezar por nosotros mismos y estar preparados para poder afrontar un fenómeno cuando llegue, ¿no? Se me viene a la cabeza lo de tener dinero en efectivo. Ahora que hoy mismo con lo que ha pasado, pues mira, otra vez nos pasó cuando el apagón general en la península y que aquí nos afectó a la hora de pagar con tarjeta y demás. Y dijimos, Así hay es. que tener siempre dinero en efectivo. Y mira, hoy un montón de gente que se ha vuelto a encontrar con lo mismo, ¿eh? Se acordó. Detalles como ese estamos intentando mejorarlos para que se incluyan en los planes de formación familiar y cada uno sepa qué debe tener preparado, ¿no? Y bueno, me imagino que tienen muchas expectativas de cara a esta jornada. Hombre, la verdad estamos muy satisfechos porque las dos previas que se han hecho han tenido una participación muy elevada, la gente muy implicada. El riesgo geológico fue una de Sí, ellas, correcto. Se hicieron las de riesgos geológicos para la población, luego se hicieron la versión, digamos, técnica para intervinientes y gestores de la emergencia también, y en ambos casos se llenaron las salas y con estas que comienzan mañana esperamos también que haya buena respuesta y nada, el objetivo es ese, aprender y servir de enlace entre los diferentes responsables de la gestión de los fenómenos meteorológicos. ¿eh? Oye, hay que ver en un mapa del mundo, Canarias es un puntito chiquitito, chiquitito, y dentro del puntito chiquitito que somos son un montón de microclimas. Se acierta hasta cierto punto, ¿no? Con los pronósticos, pero es que mirando el mapa, Sí, a veces se piden peras al olmo, ¿eh? A veces atacamos a los meteorólogos, a la EMET y tal, que nos dan un pronóstico exacto, pero si nos pusiéramos en su lugar, sería muy complicado con el territorio que tenemos fragmentado acertar con un pronóstico meteorológico. Entonces hay que también comprenderlos y escucharlos a esa parte para saber luego opinar con cabeza y con criterio, ¿no? Y dotarlos de medios. Sí, sí, importantísima. Para ello están estas jornadas sobre riesgos meteorológicos, la necesidad de divulgar a la población de riesgos meteorológicos. Félix, Víctor, muchísimas gracias. Un placer, buenas tardes. Un saludo, hasta Saludos. la semana que viene. Nos escuchamos.